Hola, profe, buenas tardes. Buenas, profe. Vamos a esperar un ratito. A ver, hasta que se miren un poquito más. Y aprovecho para decirles dos o tres cosas. Respecto que a veces me escriben para preguntarme cuestiones de las lecciones o de los videos interactivos. Directamente comuníquense con Celina Scapini, que ella es la que maneja esa parte del aula. Entonces, cualquier duda de algo que no funcione o de alguna duda que tengan con las notas que aparecen, comuníquense con ella. Bien. Entonces, vamos a esperar un ratito más. Lo mismo, después los puedo ir admitiendo, pero a veces al compartir pantalla se complica. Bien, hoy vamos a ver el teórico que iban a tener el viernes. Y el viernes, entonces terminamos las actividades teóricas de la unidad temática 2, que ustedes ya empezaron a trabajarla la semana pasada. Y si han visto, ya tienen abierta en el aula la unidad temática 3, para si quieren ir adelantando actividades. ¿Tienen alguna duda al respecto que quieren aprovechar este ratito mientras esperamos? Profe, Sí. viste que la mayoría de cosas que aparecen ahí son, o lo que estuve viendo, es que todo lo que es cálculo lo salteamos o también anotamos todas las fórmulas y eso que aparece en los libros. Ahora lo vamos a ver. Ah, bien. Sí, algunas cosas, ahora van uniendo varias de las cosas que estuvieron trabajando, que tienen en las guías de autoestudio, en las actividades y en el laboratorio. Parecen que están desconectadas, pero bueno, está todo relacionado. Así que ahora vamos a ver algunos de esos cálculos de los que estás hablando. Ah, porque hay un montón de fórmulas, igual que de canales de eso, bueno, tipos de canales, todo eso. El profesor decía por ahí que antes sí lo tomaban, pero que ahora no puede ser, o que igual vamos a tener que memorizar todos los canales. En realidad la idea de que estuvieran todos los canales el año pasado era para que vieran la complejidad del sistema. Nunca les pedimos memorizar los subtipos de canales. Lo que pasa es que a veces en su construcción teórica piensan que el canal voltaje dependiente de potasio es uno solo, o el canal de fuga de potasio es uno solo, y hay muchos subtipos. Entonces de repente no entienden cómo es el proceso y es porque justo hay algún subtipo que es activado por ALTP o por cambios en potencial. Entonces, en realidad era para que tuvieran idea de que a veces se sintetiza la información mucho y entonces parece incongruente. Y a veces, entonces era para mostrarles que en realidad se habla de canal de potasio, pero son 20 o 30 los canales de potasio. Esa era la idea, no que se los aprendieran de memoria. Sí, me pasó de que también había mucha información que no sabía qué es importante, qué resumir, qué anotar en mi resumen o qué no. Me hizo pensar también en cómo es la forma de evaluar, qué sé yo, un parcial, qué tipo a qué apuntan las preguntas, más o menos. A cosas conceptuales, a cosas de resolver como cuentas. Hay de eh, todo en el parcial. A veces son algunos que tienen que sacar cuentas y que ustedes tienen que poner el número y la unidad del resultado. En otras son selección solamente ¿hay, dentro de varias hay opciones. modelos de parcial disponibles, profe? Y son justamente los que tienen en la autoevaluación, son sacadas de parciales viejos.
Ah, bien, bien, bien. O sea, todo lo Para que es eso están. autoevaluación Ujú. serían ejemplos de posibles Preguntas preguntas. de O sea, parciales viejos. claro, Ujú. bien. Pero los parciales de ahora siguen la misma temática, la misma modalidad. Exact- exactamente. Ujú. Perfecto, gracias. Sí, en realidad en un parcial múltiple opción sol- se puede indagar en el conocimiento que ustedes han adquirido de distintas formas. A veces parecen muy memorísticos, pero a veces uno pone un gráfico y ustedes tienen que analizar el gráfico, por ejemplo, seleccionando algunas de las respuestas. Entonces, pero siempre son bastante sencillas. La cuestión es después, cuando ustedes están preparando el final, donde sí ustedes tienen que expresar de manera oral la construcción que hicieron. Entonces ahí también es otro proceso más que tienen que incorporar, dar el salto de los conocimientos porque uno no estudia de la misma forma por un parcial múltiple opción, mucho menos si lo hace en su casa o lo hace en la casa de algún compañero, pues sabemos que puede pasar eso, lo hace con los libros, lo hace con internet, lo hace con parciales viejos, este, que en realidad la idea, si lo aprueban está bien, porque en realidad la real construcción que ustedes hacen o cuando terminan de integrar toda la fisiología es cuando van a rendir el examen final. Profe, una consulta. Sí, ¿Hay alguna... ¿Se publican, digamos, los contenidos que se van a ver en el teórico? son los No, contenidos del programa analítico. Lo tienen en acerca de la asignatura donde dice programa analítico, no lo están ahí vi, los pero contenidos. ¿hay una porción específica que diga qué contenido se va a dar en cada teórico? Yo para saber y poder, digamos, ojearlo antes de Mira, conectarnos. fíjate cuando en la unidad temática 1, siempre, si los viste los teóricos, la primera diapositiva del teórico son los contenidos del teórico y son los contenidos del programa analítico. Siempre los teóricos sean los contenidos del programa analítico y ahí les marcamos qué conceptos vieron en otras actividades y se los vinculamos. Ah, bien, gracias. O sea, lo que está en el programa analítico es lo que está en el teórico o el 80% de lo que está en el teórico. Bien, entonces vamos a empezar con la parte entonces de la unidad temática 2. Después cualquier cosa seguimos charlando o me siguen preguntando. Entonces les voy a compartir pantalla. Calculo que ahí ya están. ¿Este Power después se sube, profe? Sí, sí, sí. El otro también está subido. El de la unidad temática 1 también está subido. Sí. Ustedes, entonces es lo que recién estábamos hablando, que me preguntaban del, de los contenidos. Si ustedes van al programa analítico, van a ver esto, unidad temática 2, y estos son los contenidos del programa analítico de la unidad temática 2. Los contenidos que hacen a lo que llamamos arte conceptual. Y acá ven que tienen en negrita algunos temas que ya han ido viendo en las actividades de la guía de autoestudio, con los profes en los ACAP, como la parte de propagación, de integración sináptica. Con los ayudantes alumnos, en las dos guías van a estar viendo también algunas cuestiones que hacen al endotelio como epitelio de transporte. Regulación del pH celular, estuvieron viendo la semana pasada. Entonces, ven que ahí están marcados algunos de los temas que han visto o van a ver esta semana con los ayudantes o con los profes. Además, tener en cuenta que el programa analítico tiene esta dimensión y la otra, que es la parte de los laboratorios. Fíjense que todo esto que está acá, la composición y balance de líquidos corporales, la estuvieron viendo con los ayudantes alumnos. Cuando habla de comparación con el líquido cefalorraquídeo, lo estuvieron viendo con los profes, o sea que todos los temas se van viendo. Tonicidad es lo que tienen en el laboratorio interactivo, el otro laboratorio es el de hemostasia, la parte de potenciales de membrana, la parte de
sumación espacial y temporal, integración también lo vieron, los que son los potenciales de nervio periférico, también hay actividades en los ACAP. Entonces, casi todos los temas se van viendo en algunas de las 3 actividades. Y lo que vamos a ver hoy entonces es algunos de los temas que ahí quedan sin marcar y los vamos a ir relacionando con los otros que estuvieron viendo. Y como siempre hacemos, ustedes habrán visto que cada actividad que van teniendo tienen los contenidos de las materias que han cursado, como por ejemplo biología humana nuevamente. Fíjense, todos estos son contenidos de biología humana que ustedes pueden utilizar para incorporar, y justamente nosotros lo tomamos como base para a partir de allí comenzar a integrar la información. Fíjense que va desde la célula, que ustedes ya la estudiaron, la membrana plasmática, el citoesqueleto, transporte a través de membrana, producción de energía, metabolismo, concepto de tejido, potencial de reposo y potencial de acción, sinapsis químicas y eléctricas, potenciales graduados, son todas cosas, vasos sanguíneos, linfa, circulación linfática, son todas cosas que ustedes ya han estado viendo en Introducción a la Biología Humana. Entonces, por eso nosotros les vamos marcando, fíjense entonces, en esta acá que tienen de física. En esta unidad hay muchísimas cosas de física, desde las propiedades elásticas de los materiales, con la ley de Hooke, bioelectricidad, porque vamos biopotenciales, ustedes ya en física estuvieron estudiando aplicación de la ley de Ohm, todo lo que tiene que ver con potencial de membrana, con lo que tiene que ver con fluidos reales e ideales, o sea, todo eso también se aplica en esta unidad temática. Y en la química de los procesos biológicos también estuvieron estudiando un montón. Cuando hablan de osmolaridad, que están hablando, no están hablando de otra cosa que de las propiedades de las soluciones, del equilibrio químico, del pH, cuando hablaban del pH intracelular, están hablando de ácidos y bases. Cuando hablamos de tejidos, fíjense que acá ya estudiaron la estructura y las propiedades del colágeno, membranas, composiciones, propiedades de la membrana, las fluidez y la simetría, cómo son los movimientos, el transporte. Fíjense que se reiteran y nuevamente se reiteran en las asignaturas que ya cursaron como bioquímica, nuevamente, membranas biológicas, transporte a través de membranas, los tipos de transportadores de la glucosa, o sea que nosotros ya hablamos de los tipos de GLUT, por ejemplo, o de GLT, ya no vamos a describirles el transportador ni las vías metabólicas, porque todo eso ya lo estuvieron estudiando. También aplicamos conocimientos de anatomía que ya han estado viendo, o algunos que van a ver posiblemente, los que están cursando, y de histología en esta unidad temática, prácticamente se correlacionan con toda la unidad temática 1 que ustedes ya estuvieron viendo, que tiene que ver con biología celular y tisular, los tipos de tejido. Apelamos a lo que aprendieron de tejido epitelial, de tejido nervioso, de la matriz, del colágeno, los tipos de colágeno. Entonces, fíjense que constantemente estamos correlacionando con distintas asignaturas que han estudiado el año pasado o en el momento que cursaron el ciclo introductorio, y algunas que siguen cursando o dependiendo de cómo van transitando la carrera, ya las pueden haber cursado. Entonces, unimos todos esos contenidos para explicar cómo se regulan los procesos celulares. Por eso, no vamos a hablar de la célula como estructura, porque eso ya lo han visto, sino que vamos a hablar de la célula como sistema complejo adaptativo. O sea, la ponemos en funcionamiento, explicamos cómo se dan muchos de esos procesos que ustedes seguramente han mencionado en alguna de las otras asignaturas. Entonces, en realidad tienen que transformar este modelo de célula quieta en un modelo de célula donde sus componentes interaccionan con toda la información del microambiente que la rodea. Por eso hablamos del microambiente celular, concepto que seguramente ya estudiaron en biología celular. Entonces, fíjense que se define como ese nicho, como ese lugar tridimensional, ese ambiente que rodea cada célula, y que obviamente, dependiendo del tejido
del órgano tiene características físico-químicas distintas y esas características están en interacción constante con la célula. Fíjense que van desde mensajeros químicos, las interacciones entre las mismas células, el estado nutricional, o sea, la oferta de oxígeno, la oferta de nutrientes, la misma autorregulación entre ese conjunto de células, estímulos mecánicos que pueden ser de otras células o del flujo de líquidos alrededor de esas células, la composición de la matriz y obviamente la interacción de la adhesión a esa matriz. O sea que todo eso influencia, es lo que terminamos nosotros por llamar microambiente celular. Mucho de eso es ese microambiente celular, es lo que nosotros llamamos en el fondo medio interno, ¿no? Eso que líquido que rodea cada célula, que definimos, ¿se acuerdan cuando hablábamos de homeostasis? Que ya lo definió en realidad Claude Bernard. Y obviamente si hablamos de microambiente celular, está íntimamente ligado, hablamos de procesos celulares y procesos tisulares, pero vamos a ir viendo cómo se van entrelazando cuando hablamos de la dinámica de esos procesos. Y también tenemos que tener en cuenta que si bien estamos en este nivel, fíjense acá están células y tejidos, ¿se acuerdan que cuando aplicábamos el concepto del individuo como un sistema complejo biopsicosocial, y este sería justamente la visión de cómo ver cómo esos distintos niveles, desde el nivel molecular, que vamos a ver mucho del nivel molecular hoy, hasta el individuo o la interacción del individuo con su ambiente social, están íntimamente ligados. Ustedes dirán, ¿cómo pasamos del ambiente familiar o de la comunidad al nivel de moléculas? Bueno, hoy vamos a ver un ejemplo. Ejemplo cómo, cuando hablamos, y vamos a ir específicamente a un microambiente, nos vamos a referir mucho al microambiente o al ambiente neuronal. La definición es la misma y tenemos que entonces reconocer quiénes componen ese microambiente o ese ambiente neuronal. Y vamos a entonces vamos a ir mencionando durante el desarrollo de la clase muchos de estos componentes y algunos van a quedar para la clase que viene. Obviamente que nos vamos a centrar en la neurona porque vamos a ejemplificar el concepto de microambiente de esa célula con el ambiente o microambiente de la neurona, por eso nos vamos a referir a la neurona, al tejido nervioso y al sistema nervioso. O sea, fíjense que también abordamos 3 niveles de organización. Justamente vamos a trabajar en ese sentido, en esto que está, en estos niveles que están en celeste, bien biológicos. Ustedes, como vimos, cuando mencionábamos recién varios de los contenidos de otras asignaturas, ya conocen el modelo de la neurona clásico, que es lo que está acá, ese modelo de neurona con sus partes, que ya lo estudiaron en biología, lo estudiaron en histología, donde reconocen ese soma con ese árbol dendrítico, como zona especializada en recepción de señales, el cono axónico, lugar donde se genera el potencial de acción, porque están concentrados los canales voltaje dependientes de sodio y de potasio, lo que es la conducción a través del axón y lo que es la terminal sináptica, donde se genera el proceso de transmisión sináptica en este lugar, que se denominó sinapsis, ya que se llama sinapsis al lugar, sería anatómico, entre comillas, donde se produce la transmisión sináptica. Entonces, todo esto vuelvan a revisar de biología, de histología, los detalles de ese modelo general de neurona y también, ya como vimos en biología, en física, en química, han trabajado sobre lo que es el modelo de membrana y como consecuencia también una de las propiedades de ese modelo de membrana es la propiedad que tienen de ese potencial de membrana en reposo. Que entonces también ya lo han estudiado en varias asignaturas y que se relaciona directamente, acá fíjense que está modelizado esa bicapa fosfolipídica con ese modelo de mosaico fluido y
ya seguramente lo han correlacionado en cierta forma con lo que estuvieron viendo con los ayudantes alumnos de compartimentos líquidos y la composición distinta que tienen los dos grandes compartimientos líquidos, que sería el intracelular y el extracelular, donde lo más notorio, los que más nos importan en este sentido, que están modelizados acá, serían el sodio, el potasio y en alguna medida el cloro. Y acá tenemos los fosfatos y aniones orgánicos del lado intracelular. O sea que tienen, ya sabemos los compartimentos líquidos, que también ya los estudiaron en biología, los repasaron con los ayudantes alumnos, conocen el concepto del potencial de membrana. La cuestión es cómo se genera ese potencial de membrana, pues de repente empezamos a pensar cómo es que se da esta distinta composición del líquido intracelular y del líquido extracelular. Entonces, cuando empezamos a preguntarnos cómo, entonces decís, no, porque la bomba sodio-potasio intercambia, pero eso ayuda a mantener, ¿no?, esa actividad 3x2 que tiene de intercambio esa bomba sodio-potasio, está manteniendo esta diferencia. Entonces empezás para atrás, ¿y cómo es que se generó esa diferencia? ¿Cómo es que el líquido intracelular tiene una distinta composición que el extracelular? Porque es lo que está en cierta forma determinando o colaborando para generar esa diferencia de potencial entre el interior y el exterior de la membrana. Y la respuesta a eso está en la evolución. La única forma de entender cómo es que se llega a generar ese microambiente dentro de la célula, que es, la composición es distinta del líquido que está por fuera de la célula, del líquido extracelular, es teniendo en cuenta cómo evolucionó y cómo se generan las células. O sea que estamos hablando del origen de la vida prácticamente. Entonces, seguramente algo en biología estudiaron cuando estudiaron las células eucariotas, procariotas, las diferencias, que hay diferencias básicas, pero el origen de ambas es la misma, que en algún momento, fíjense, miles de millones de años, 3,8 miles de millones de años, que se generan estas estructuras químicas que se autoensamblan, comienzan a conformar pequeñas vesículas, y ese ensamblaje azaroso, ya estuvieron estudiando con los ayudantes alumnos lo que es la teoría de la evolución, esta se aplica netamente ese concepto. Entonces esas vesículas tienen una influencia directa, porque son vesículas que se conforman en su interior con el contenido del ambiente que las rodeaba. O sea que en ese momento el interior de esas vesículas o protocélulas y el exterior que las rodeaba tienen la misma constitución, ¿sí? Y fíjense que dentro de esa constitución de ese ambiente primitivo había gradiente de protones, porque cuando se constituyen estas protocélulas, se constituyen en lugares que forman estas vesículas. Fíjense que son corrientes marinas profundas, alta presión, alta temperatura, y se da en lugares donde hay corrientes distintas, corrientes ácidas y corrientes alcalinas, lo cual genera ¿qué? Flujo de protones entre ellas. O sea que se generan gradientes de protones. Y lo más importante que hace la idea que estábamos viendo, que esta vesícula, al conformarse en su interior, contiene la misma relación potasio-sodio mayor a 1, o sea que es más concentrado el potasio que el sodio, que el líquido que la rodea, porque se constituye en ese ambiente. Ahora, a medida que se va evolucionando ese modelo teórico que ustedes lo van a encontrar como LUCA, porque quiere decir justamente último ancestro común universal, que sería esa protocélula que vimos ahí, obviamente van pasando los millones de años y esa relación, que era ese ambiente primitivo, es la que
tiene ese cociente potasio-sodio mayor a 1, y cuando nosotros vemos cociente potasio-sodio mayor a 1, fíjense, lo vemos en ¿dónde? En el líquido intracelular. Lo que pasa es que a través de los millones de años, ¿qué va pasando? Se van generando modificaciones por las presiones de selección, aparecen poros en esa membrana, por eso es una membrana con fugas, aparecen ATP sintetasas, aparecen las proteínas de choque térmico, porque dijimos que eran en ambientes de alta temperatura, se generan y aparecen también antiportes, protones sodio, y eso hace que comience a cambiar el ambiente que está rodeando a esas protocélulas. Y fíjense que pasan bastantes, miles de millones de años, y el cambio más importante se da con la aparición de las cianobacterias. ¿Por qué? Porque esas cianobacterias tienen la capacidad de tomar nitrógeno del ambiente, que es rico en nitrógeno, y generar oxígeno. Por lo tanto, justamente se considera uno de los primeros grandes cambios ambientales atmosféricos que da lugar a grandes procesos evolutivos. La aparición de esas cianobacterias. Y esas cianobacterias terminan de modificar el ambiente. Fíjense que aportan oxígeno, cambia totalmente el ambiente, o esa presión parcial de oxígeno extracelular, y ese aporte constante de sodio al exterior, en miles de millones de células, también modifican el cociente potasio-sodio, que se hace menor a 1. Entonces, si nosotros lo vemos, ese cociente potasio-sodio menor a 1, fíjense, da idea del líquido extracelular. O sea que en este ambiente modificado, con niveles de oxígeno y un nivel distinto de cociente potasio-sodio, que ya es lo más parecido a lo que conocemos como líquido extracelular, es que se da la aparición de otro grupo de células que sería el ancestro de las eucariotas. O sea que estas células eucariotas, que son unos más ni menos de las que nos forman a nosotros, comienzan a tener gran proporción de canales de fuga del potasio. O sea que ese potasio, que en ese líquido intracelular está más concentrado, comienza por un gradiente a salir de la célula. Entonces, justamente la pregunta que se genera es ¿cómo se mantiene ese cociente potasio-sodio mayor a 1 adentro del líquido extracelular si aparecen estos poros de fuga en estas membranas de las células eucariotas, principalmente en las eucariotas animales? Y lo que vemos es que lo que también va apareciendo a lo largo de la evolución, estos puntos que ven acá, son las distintas subunidades de lo que conocemos como bomba sodio-potasio TPasa. Y en este último grupo es donde se conforma totalmente esa bomba sodio-potasio TPasa como la conocemos, y principalmente en el grupo de las células eucariotas animales. Entonces, ahí tenemos cómo evolutivamente entonces se generó ese líquido intracelular que en el ambiente primitivo era igual que el extracelular, pero al cambiar el ambiente primitivo, gracias al aporte de oxígeno y de sodio, ese líquido intracelular, a los largos de millones de años de evolución, se diferencia totalmente del extracelular. Al ir complejizándose los distintos grupos animales, aparecen esas bombas sodio-potasio que van compensando la fuga de los canales del potasio a través de los canales de fuga. O sea que eso ya nos da idea de que existe una dinámica donde el potasio, que tiende a fugar a través de esos canales pasivos de fuga, está muy vinculado, ustedes ya lo saben, porque han estudiado el metabolismo, los procesos de síntesis proteica, con todo lo que es la biología de la célula. Los protones también lo estudiaron en la cadena, en la mitocondria, en el proceso de
quimiosmótico, está vinculado a la generación de energía, como en esa protocélula, y el sodio está vinculado a, como fuerza de gradiente, vinculado a intercambios en la membrana, como ustedes han estudiado cuando ven a través de un epitelio, donde el gradiente de sodio es justamente lo que genera el transporte de un montón de componentes a través de un epitelio. O sea, fíjense que cada ion está como siendo partícipe de una importante función celular. Y entonces, nosotros ahora, cuando vamos y vemos esto directamente, la capa fosfolipídica, vemos los canales de fuga de potasio, los canales de fuga de sodio, las bombas sodio-potasio ATPasa, y se nos suma que esa célula en funcionamiento está constantemente sintetizando proteínas que conforman proteinatos, porque en el pH intracelular se disocia en anión, en ese proteinato, en fosfatos, sulfatos, que son aniones irdifusibles. O sea que esa célula en funcionamiento tiene una carga aniónica importante, indifusible. Y por otro lado, tenemos esa bomba sodio-potasio ATPasa, que está compensando esa fuga de potasio a través de los canales de fuga, pero a su vez el impacto que tiene sobre el sodio es que hace que la membrana sea funcionalmente impermeable al sodio, porque esa bomba sodio-potasio ATPasa constantemente está haciendo que ese sodio que ingresa a la célula sea eliminado de la célula. O sea, por eso decimos que es funcionalmente impermeable al sodio. No quiere decir que no haya canales por donde ingrese el sodio, sino que ese sodio es expulsado de la célula por la bomba. O sea que en funcionamiento tenemos estas dos características, que cuando tenemos presencia de aniones indifusibles se genera otro equilibrio, que es lo que conocemos como equilibrio Donan, que justamente tenemos dentro aniones indifusibles que van a impactar ¿qué? En la distribución del resto de los iones que son permeables, o sea, que tienen capacidad de atravesar la membrana por esos canales de fuga pasiva, que principalmente son canales de potasio, de sodio y de cloro. Dependiendo del subtipo celular, hay muchos canales de potasio, hay menos de sodio, hay muchos de sodio y menos de potasio, hay más de cloro, o sea que dependiendo del tipo celular va a ser esa redistribución pasiva, porque depende de la permeabilidad que tiene cada célula a los iones que difunden a través de ella. Y juntando todas esas características, o sea, esa capacidad de tener permeabilidad selectiva a distintos iones, que los proteinatos generan una carga negativa dentro de la célula que tiende a estar adosada al interior de la membrana, que las bombas sodio-potasio ATPasa no es equimolar, sino que intercambia 3,2, por lo tanto está generando una distinta cantidad de iones de un lado y del otro de la membrana, por eso se dice que es electrogénica, y a su vez la distribución pasiva por el equilibrio Donan, todo eso son los elementos que generan esa diferencia de potencial eléctrico de un lado y del otro de la membrana, que es lo que conocemos como potencial de membrana. O sea que, fíjense que para poder realmente entender o describir el proceso, nos tenemos que remontar a la formación de las células, que nos explican por qué existe una diferencia entre la composición del líquido intracelular y el extracelular. Entonces, cuando nosotros observamos cualquier célula del organismo, porque todas las células tienen ese potencial de membrana, vemos, este sería el modelo adecuado. ¿Por qué? Fíjense que tenemos alrededor de la membrana solamente, dentro del lado, cargas negativas y cargas positivas. No es que todas las células dentro sean cargas negativas, ni que fueran todas positivas. O sea, la diferencia de potenciales a través de la membrana.
Y eso hace también a otro concepto importante, que seguramente lo tienen desde químicos, de física, es que los compartimientos son eléctricamente neutros dentro de cada uno. O sea que el líquido intracelular, o sea, esa célula dentro de la célula, tiene tantas cargas positivas como negativas. Eso quiere decir que es eléctricamente neutro. El líquido extracelular tiene tantas cargas positivas como negativas. Eso quiere decir que es eléctricamente neutro. Y eso se llama principio de electroneutralidad. Por lo tanto, cuando hablamos de diferencia de potencial, es de la membrana solamente. No hablamos que la diferencia de potencial sea entre el líquido intracelular y el líquido extracelular. Es solamente porque las membranas tienen gran cantidad de canales de potasio, de difusión pasiva. Ese potasio tiene un gradiente importante para salir. Y los proteinatos van quedando adosados al interior de la membrana. Pero esos proteinatos atraen eléctricamente a algunos de los iones potasio que quedan adosados del lado externo de la membrana. O sea que ahí tenemos esa competencia entre lo que conocemos como gradiente químico y gradiente eléctrico, que es lo que vamos a explicar ahora. ¿Por qué aparece esta flecha? Fíjense que esta flecha que me está diciendo como que no hay un flujo neto hacia un lado o hacia el otro. Y fíjense que para el potasio, para el sodio, para el cloro aparece igual. Eso quiere decir que hay un valor del potencial de membrana en donde el flujo neto es 0. Y es lo que conocemos como potencial de equilibrio para un ion. ¿Cuál ion es el más importante en la generación del potencial de membrana? El potasio, porque hay muchos canales de fuga de potasio, y esto es lo que estábamos explicando recién. El gradiente, al haber mayor concentración de potasio en el líquido intercelular que en el extra, hay un gradiente químico, ¿sí?, que genera el flujo de potasio hacia el exterior. Ahora, como se van adosando constantemente, hay adosados aniones, proteinatos del lado interno, esos mismos iones que por gradiente químico tienden a salir, tienden a quedarse electrostáticamente adosados al exterior de la membrana, como está acá, ¿ven? Los potasios, si bien tienden a salir, y hay un nivel del potencial de membrana en donde, si bien salen iones de potasio, la carga eléctrica del interior es tan fuerte que vuelven a entrar por esos canales de fuga. Por eso el flujo neto es 0. Por eso acá tienen este dibujo. O sea que hay una difusión por gradiente químico y otra por potencial eléctrico. Y el valor del potencial de membrana en el cual sucede eso, o sea que el flujo neto es 0, se llama potencial de equilibrio del ion. Y ahí aparece la primera ecuación de la que estaban preguntando recién. Hay un modelo matemático que ayuda a entender este fenómeno, el potencial de equilibrio, y que tiene una fórmula matemática para poder calcularlo, que se llama ecuación de Nernst. O sea que calcula el potencial de membrana en el cual cada ion llega a su equilibrio. Y entonces podemos calcular el potencial de equilibrio del sodio, el potencial de equilibrio del potasio. Y fíjense los valores distintos que dan. Cuando calculamos y aplicamos la ecuación de Nernst para el sodio, fíjense, da un valor de más 61 milivoltios. Cuando lo aplicamos para el potasio, fíjense que da un valor de menos 90 milivoltios. Esto ya nos está diciendo que el potasio es el ion que más impacta en el valor del potencial de membrana. Y fíjense que acá tenemos menos 90 es el potencial de equilibrio del potasio, y generalmente en un modelo de membrana normal, menos 70 es el valor del potencial de membrana en reposo. Y más 61 es el valor del potencial de equilibrio del sodio, o sea que no tiene impacto prácticamente en el potencial de membrana. O sea que esta es una forma de validar esto que decimos, que el potasio y el efecto de que hay mayor permeabilidad del potasio porque hay más canales de fuga del potasio en las células animales, tiene mayor impacto sobre el valor del potencial de membrana, la generación y el valor del potencial de membrana. Obviamente entonces, ¿qué vamos a tener?
un gradiente de concentración que también puede determinar la dirección del flujo. Lo otro es la diferencia de potencial eléctrico, que a veces genera que ese flujo neto sea cero, ¿sí? Que también, pero puede ser inverso, por lo tanto determina la dirección del flujo también. Y la diferencia entre el potencial de membrana y la concentración sería la fuerza impulsora, o sea, cuánto de ese ion va a atravesar esa membrana, la fuerza impulsora que hace que un ion atraviese esos poros, que va a ser muy distinta. Fíjense, si se abren más canales de potasio, la fuerza impulsora es muy poquita la diferencia entre el potencial de equilibrio del potasio y el potencial de membrana del potasio. Ahora, si se abren más canales de sodio en esa membrana, fíjense que la fuerza impulsora del sodio es muy grande, porque va de más 61 a menos 70. Ahí está lo que conocemos entonces como el concepto de fuerza impulsora. Cuanto más alejado esté el potencial de equilibrio del ion del potencial de membrana, mayor va a ser la fuerza impulsora. Que es lo que entonces aplicamos cuando pensamos en esa curva tan rápida de ascenso en el potencial de acción, cuando se abren muchos canales de sodio voltaje dependientes. Es porque hay una gran fuerza impulsora, porque el potencial de equilibrio del sodio dista mucho del potencial de membrana, y cuando se abren todos los canales de sodio juntos, rápidamente hay un flujo, una fuerza impulsora muy importante de sodio hacia el interior de la célula. Y ahí entonces entendemos lo que se llama como corriente iónica en estas células, que sería la conductancia, que está dada por la cantidad de canales de fuga, en este caso, o sea, que tiene que ver con la permeabilidad, y la fuerza impulsora, que sería esa diferencia entre potencial de membrana y potencial de equilibrio. Y ahí, ¿qué estamos aplicando? No estamos aplicando otro concepto más que lo que ustedes conocen como ley de Ohm, ¿sí? Que conocieron en física, solamente se los traigo a la mente para que revisen, porque cuando hablamos de conductancia, en realidad estamos hablando de la inversa de la resistencia. Cuando hablamos de la ley de Ohm, sería la correlación que hay entre esa corriente iónica o corriente eléctrica, la fuerza impulsora, que sería el delta V, y la resistencia. Esta ley de Ohm la aplicamos muchísimo en fisiología. Por lo tanto, para cada ion va a haber una corriente iónica y una conductancia que va a depender de qué, de la cantidad de canales que estén abiertos y del valor del potencial de membrana que tenga esa célula. Por lo tanto, siempre tenemos que tener en cuenta, cuando hablamos de iones, que hay corrientes iónicas, que la conductancia depende de esta permeabilidad y esta fuerza impulsora, que también cada tipo de neurona o cada tipo de membrana neuronal ofrece una resistencia al pasaje de iones o a esas corrientes eléctricas, pero que en sí mismo la membrana, esto que estuvimos explicando, que se van adosando del lado interno cargas negativas y del lado externo cargas positivas, en sí mismo es un capacitor, o sea, tiene la capacidad de condensar iones que no son más que electrones, digamos, imagínenselo así, como ustedes estaban estudiando la teoría del cable o cuando ustedes estudiaban corrientes eléctricas en física. Cuando estamos hablando de la membrana de la célula, justamente se llama modelo, se aplica el modelo de la ley de Ohm de los circuitos eléctricos a la membrana, porque no es más que un circuito eléctrico. Tiene su resistencia, su conductancia y su capacitancia. Por lo tanto, cuando ustedes ven en el trabajo práctico con los profes y vieron el potencial de acción y veían cuando se medía un potencial de acción que había registros intracelulares o extracelulares, cuando hablábamos del intracelular es porque hay un electrodo que está midiendo el citoplasma y otro el exterior de la membrana. Por lo tanto, podemos hablar de la diferencia del potencial en esa membrana, en cada membrana de cada célula. Es un registro muy específico. Y a su vez, para entender eso, se
construye un modelo teórico matemático, que es lo que conocemos como ecuación de Goldman-Hopkins-Katz, que calcula el potencial de membrana. ¿Y qué tenemos que saber para poder calcularlo? La permeabilidad, ¿sí?, y la concentración intra y extracelular para 3 iones, para el potasio y el sodio y para el cloro. Ya con el potasio y el sodio podemos estimar, o sea que conociendo y aplicando la ecuación de Goldman-Hopkins solamente para el potasio y el sodio, ya tenemos una idea del valor del potencial de membrana. O sea que, conociendo la permeabilidad, conociendo la concentración extracelular e intracelular del sodio y del potasio, podemos calcular el valor del potencial de membrana. Obviamente que, como dijimos, hay distintos tipos de canales de fuga, distinta permeabilidad, o sea, distinta número de esos canales de fuga por área de la membrana, y eso entonces impacta sobre el valor del potencial de membrana de las células. Y fíjense que siempre es eléctricamente negativo. O sea, hablamos de valores de diferencia potencial de menos 20 a menos 200 milivoltios. Fíjense que siempre es electronegativo. ¿De qué va a depender? De la presencia, como les digo, de los distintos canales, o sea, de la permeabilidad, ya sea al potasio, al cloro, al sodio, si hay más bombas o menos bombas. Entonces, eso determina el valor de potencial de membrana en las distintas células. Obviamente que eso tiene, ya hablamos que la concentración extracelular de iones impacta sobre el valor del potencial de membrana. Nuevamente nos referimos al microambiente celular. O sea que directamente podemos pensar que la composición química de ese microambiente celular, al hablar de concentración de iones, impacta en el valor del potencial de membrana. Y nosotros generalmente, ¿qué tenemos? Podemos acceder a conocer los valores de la composición química, ¿sí?, en eso que conocemos como ionograma, que tiene un paciente, que sería una valoración de esa composición química a través de la sangre, que sería el acceso que tenemos, que nos ayuda a conocer los valores séricos, por eso decimos plasmáticos, de los iones, del sodio, del potasio, del cloro en ese ionograma. Pero como sabemos que a través del endotelio, esos iones nos van a estar, esos iones séricos del plasma nos van a estar dando una idea de la composición química del intersticio. Y ahí a que llegamos a lo que realmente es el medio interno, o sea, el medio que baña la célula. O sea que fíjense que indirectamente, a través del ionograma, nosotros podemos estimar el valor del potasio, el sodio, el cloro, de ese microambiente o ese ambiente neuronal, por ejemplo. O sea que nosotros podemos estimar el valor, por eso esas tablas que veíamos de valores de potasio extracelular, potasio intracelular. Y acá lo que vemos es cómo cambios en la concentración del potasio extracelular, a medida que aumenta el potasio extracelular, fíjense cómo cambia el valor del potencial de membrana. Entonces, tiene impacto el cambio en el valor de un ion. Por lo tanto, vamos a tener que volver a pensar en qué está impactando. Si aumenta la concentración extracelular, está aumentando la concentración, fíjense, de 4 a 8. O sea que lo que estamos perdiendo es el gradiente químico, se está modificando. Eso quiere decir que disminuye la fuerza impulsora química, o sea que menos potasio está saliendo de la célula por esos canales de fuga. Entonces, cuando vemos el impacto, ¿sí?, fíjense que a medida que aumenta el potasio extracelular, fíjense que pasa de menos 90 a menos 80 a menos 60 el valor del potencial de membrana. O sea que pierde electronegatividad, se hace más, va tendiendo al cero, va tendiendo a ser eléctricamente neutro o eléctricamente positivo. Sería, fíjense,
que sería esto. Si este es el valor del potencial de membrana, cuando aumenta el potasio extracelular, fíjense que el valor del potencial de membrana sube, tiende a cero. En cambio, al revés, si disminuye el potencial, la concentración de potasio, fíjense que se aleja, se hace más eléctricamente neutro. Ya estamos yendo de acá hacia abajo. O sea que tiene un impacto directo, y ya sabemos por qué, porque el potasio es el principal ion que genera ese potencial de membrana, o sea que cambios en el gradiente químico impactan directamente en el valor del potencial de membrana. ¿Qué importancia tiene eso? Tiene importancia principalmente en los tejidos excitables. O sea que cuando nosotros hablamos de los tejidos excitables y hablamos del potencial de membrana, tiene una valoración distinta del de cualquier otra célula. ¿Por qué? Porque dependiendo del valor de ese potencial de membrana y de la distancia, cuán lejos o cuán cerca esté ese valor de potencial de membrana del valor umbral, eso impacta directamente en la generación y conducción de los potenciales de acción. O sea que si nosotros analizamos de acá para arriba, todo, el gradiente químico, el gradiente eléctrico, los tipos de canales que estén abiertos, ya sean pasivos o que sean abiertos por ligando o por voltaje, todo eso influye en ¿dónde? En la permeabilidad, en el potencial electroquímico, por lo tanto en el potencial de membrana. Por lo tanto influye en el valor del potencial de membrana y lo alejado, lo cercano que esté del valor umbral. Entonces fíjense que si el valor del potencial de membrana es menos 90, el valor del umbral a partir del cual se genera el potencial de acción es menos 60, fíjense qué distinto es si se hace menos electronegativo o si se hace más electronegativo. Eso quiere decir que los niveles de potasio extracelular impactan directamente en la excitabilidad de las membranas, principalmente ¿de quiénes? De los tejidos, valga la redundancia, excitables. Ya sea músculo cardíaco, el nodo sinusal, las neuronas, músculo liso, en todos los que sean tejidos excitables. Por lo tanto, los cambios en el potencial de membrana, que se deben a cambios en el gradiente electroquímico o cambios en la cantidad de canales, o sea, en la permeabilidad de los distintos iones, son muy importantes cuando hablamos de tejidos excitables. Y es algo que ustedes estuvieron aplicando cuando estuvieron viendo integración sináptica, porque veían que si este es el valor del potencial de membrana, hay estímulos que generan corrientes que donde ingresa sodio o ingresa calcio, por lo tanto son corrientes despolarizantes. Pero puede haber aumento o apertura de canales de cloro, donde por gradiente ingresa a la célula, por eso aporta cargas negativas al ingresar, o que se abran canales de potasio y entonces sale más potasio que normalmente, y cualquiera de esas dos situaciones generan una corriente hiperpolarizante, o sea que va a estar alejándose del valor del potencial de membrana. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta cuántos canales se abren, o sea, cuánto cambia la permeabilidad y de qué iones, porque es muy distinto si se abren canales de sodio, canales de cloro o canales de potasio. Pues hablamos de una despolarización, si una corriente despolarizante o una corriente hiperpolarizante. Y esos tipos de canales pueden ser distintos, pueden ser abiertos por ligandos, o sea, por neurotransmisores, por fuerzas mecánicas, o sea, por canales que están unidos a los microfilamentos dentro de las células, por lo tanto la tensión abre esos canales, la tensión de la membrana los abre, o la pérdida de tensión los cierra, o los que están activados por cambios en el campo eléctrico o que conocemos como voltaje dependientes. Y ahí viene lo que ustedes estuvieron viendo de biopotenciales, tratando de integrarlos, y ahí tiene la gran diferencia entre los grupos de biopotenciales. Teníamos el potencial de membrana en reposo, que dijimos que puede cambiar dependiendo del tipo de célula, pero ese potencial en reposo, potencial de membrana en reposo,
puede, si se abren canales ligando dependientes, como sería en una posinapsis, donde si se abren canales de, por ejemplo, sodio, ingresa sodio, se genera, que dijimos, una corriente despolarizante, pero una corriente local, un potencial local, que tiene una conducción pasiva, o sea que cuánto depende de la cantidad de canales de sodio que se están abriendo, dependiendo de los ligandos que se van uniendo a esos canales de sodio, va a ser la corriente que se dé en esa célula, en esa neurona. Específicamente, lo más general es en una dendrita. Entonces son potenciales locales. Muy distintos que son los de potencial de acción, que son aquellos que se generan por la apertura de los canales de sodio voltaje dependiente y de potasio voltaje dependiente, que son los que ustedes estudiaron en biología cuando hablaron de potenciales de acción. O sea, y la gran diferencia entre estos potenciales locales y los potenciales de acción es que en ese potencial local, en el lugar, por ejemplo, donde se generó la sinapsis, donde el neurotransmisor se unió y se generan pequeñas corrientes locales que son bidireccionales. En cambio, con el potencial de acción, que ustedes recuerdan que tienen periodos refractarios, absoluto y relativo. ¿Qué quiere decir esos periodos refractarios? Que cuando se abre el canal de sodio voltaje dependiente, se genera la despolarización y o inactivados, no se puede generar otro potencial de acción. Y eso es lo que se conoce como periodo refractario absoluto, que sería, si acá se generó el potencial, en esta zona no se va a generar otro potencial de acción hasta tanto no se cierren los canales voltaje dependientes de sodio. Por lo tanto, esa característica hace que el potencial de acción sea unidireccional. O sea que ahí tenemos las dos grandes diferencias entre lo que es un potencial local y un potencial de acción. Y es lo que ustedes estuvieron aplicando cuando vieron integración sináptica. Hablaron de integración espacial, integración temporal, y lo que estuvieron aplicando fueron estos conceptos, que cuando vieron... Sí. Disculpe, pero ¿viste cuando estaba hablando de lo del potencial de acción bidireccional? ¿Eso no tiene nada que ver con la mielina entonces? O sea, una acción está mielinizada. El potencial de acción es unidireccional. El potencial, claro, el potencial local no es un potencial de acción. ¿Sí? Potencial local quiere decir porque se pueden abrir canales de sodio porque si acá esto fuera una membrana que vos ejercer una tensión y este canal se abre por tensión, generás un ingreso de sodio, generás una corriente despolarizante, pero es muy chiquitita, pasa de -70 a -60, por ejemplo, ¿sí? No es un potencial de acción. El potencial de acción implica que se abren canales de sodio voltaje dependientes, o sea que se genera una diferencia potencial tal que el canal de sodio se abre y se abren todos juntos. Esa es la gran diferencia entre un potencial local y un potencial de acción. ¿Se entiende la diferencia? Claro, pero justo en mi clase con mi profesor estábamos hablando de que, por ejemplo, en una acción amielínico, o sea, el potencial de acción es bidireccional también, por ejemplo, si mal no recuerdo. A lo mejor hablando mal. Bueno, bien, si vos estimulás, lo que pasa es que normalmente el axón no se estimula, salvo que lo hagas por un artificio médico. ¿Se entiende? Normalmente los potenciales de acción en las neuronas se generan en el cono axónico. Entonces, de allí en adelante aparece, tenga mielina o no tenga mielina, el potencial de acción es unidireccional. Ahora, si vos artificialmente colocás un electrodo en el brazo y estimulás eléctricamente, vas a estar estimulando el nervio en cualquier lugar. ¿Se entiende la diferencia? Y ahí sí
se van a generar corrientes hacia los dos lados. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia de generarlo artificialmente? Porque vos te pones porque vas a la masajista y te pones un electrodo. ¿Se entiende? Vas al kinesiólogo, te ponen un electrodo afuera, estás estimulando los nervios. Estás generando una corriente eléctrica bidireccional. En el sistema nervioso central es todo muy ordenado. Imagínense si para cada neurona las señales fueran para arriba, para abajo, para el costado. ¿Sí? Ese ordenamiento se da, ¿por qué? Porque la neurona, como unidad estructural y funcional, tiene un área de recepción, que es el soma con las dendritas, un área donde se genera el potencial de acción, porque es donde están concentrados los canales voltaje dependientes, y un área de conducción. Y entonces el sistema nervioso es así como regula el flujo de información. ¿Se entiende la diferencia? Claro, está bien, pues justo fue por el ejemplo que nos habían dado en la guía de actividades. Claro, porque entonces ahí, si lo estimulas por fuera, genera para las dos, pero normalmente en un nervio se generó en el soma y la corriente va hasta la terminal axónica. Entonces, hay un montón de métodos para estimularlo. Es más, lo vamos a hacer en alguna actividad práctica que van a estimular un nervio periférico y lo van a estar estimulando exógenamente, por lo tanto, ese estímulo exógeno va a recorrer el nervio hacia los dos lados. Pero es algo exógeno, ¿sí? Esa es la principal diferencia. Entonces, si ustedes tienen ahí el flujo de información en esas dendritas, ¿sí? Por ejemplo, depende cuando ustedes tienen una sinapsis, ese flujo local en la dendrita, si es una dendrita más gruesa, si es una dendrita finita, va a depender la distancia a la que llegue esa despolarización. Y es eso en lo que ustedes estuvieron trabajando cuando veían este modelo. Que acá está lo que estuvimos hablando recién. El soma es el que integra, porque la dendrita es el área de recepción. Acá que están mostrando sinapsis, son todas, si ven esto, quiere decir que son despolarizantes, pero fíjense el nivel, 10 milivoltios. ¿Qué quiere decir? Que pasó de menos 60 a menos 50, por ejemplo, el potencial de membrana. ¿Sí? O sea que la integración, si todas estas señales que son despolarizantes llegan a las dendritas al mismo tiempo y son suficientemente potentes, por ejemplo, para que esas corrientes locales lleguen al cono axónico, y fíjense acá tienen el efecto de ¿qué? De sumación de todas esas corrientes. Por eso hablamos de la sumación espacial, porque pueden darse en distintas dendritas, y temporal, porque puede ser que sea la misma descarga de una sola dendrita. Por eso hay sumación espacial y temporal, que es lo que ustedes vieron en la integración sináptica. Y acá está toda esa información que son corrientes despolarizantes locales, que fíjense, como dijimos, tienen unas diferencias de muy poquitos milivoltios. Si esas corrientes despolarizantes en el cono axónico, que es donde están los canales voltaje dependientes, supera el umbral, que sería este, ¿qué quiere decir que supere el umbral? El umbral sería el valor del potencial de membrana en el cual los canales voltaje dependientes de sodio se abren. Por lo tanto, la suma de todas estas pequeñas corrientes eléctricas locales, cuando llegan al cono axónico y generan una despolarización de menos 40, generan que todos los canales voltaje dependientes en el cono axónico se abran y se genera el potencial de acción. Entonces, eso básicamente es lo que ustedes estuvieron viendo como integración sináptica, que sería como en el sistema nervioso, por eso decíamos que es unidireccional, porque la estructura del sistema nervioso hace que sea unidireccional el flujo de la información. El flujo de la información transformada en señal eléctrica.
Y eso es lo que estuvo estudiando, fíjense, en el año 26, ya empezó a estudiar Adrian, que fue el que estableció lo que se conoce como código neural. ¿Qué quiere decir código neural? Porque una de las características del potencial de acción, que ustedes ya deben haber estudiado en biología, es que una vez que se supera el umbral, se genera un potencial de acción. Eso es lo que se llama ley del todo o nada. Y que la amplitud del potencial de acción, o sea, la despolarización, cuando se abren todos esos canales de sodio y voltaje dependiente, el mismo tipo de neuronas es siempre la misma. Si llegan a más 20, llega a más 20. No es que pueda llegar a menos 10, 0, más 10, más 20, no. Una vez que se abren los canales de voltaje dependiente de sodio, se abren todos y se llega a un nivel de despolarización que sería lo que conocemos como amplitud, que es lo mismo que ustedes saben de la amplitud de una onda, que sería, si vamos para atrás, esperen, esto sería, la amplitud sería el nivel de despolarización al que llega el potencial. Fíjense que hablamos de 100 milivoltios puede llegar a ser, ¿sí? O sea, un potencial local es de 10, un potencial de acción de 100 milivoltios. Como esa amplitud es siempre la misma, lo que él descubrió es que hay una forma de codificar la intensidad con que se estimuló esa neurona, porque si no, siempre sería el mismo potencial de acción. Por lo tanto, que cuando se cambia la intensidad del estímulo, que sería lo que está mostrando acá, ¿ven? Esto sería el aumento en la intensidad del estímulo, lo que cambia es la frecuencia de descarga de esos potenciales de acción, que fíjense que acá está muy simplificado el modelo, pero ven que todos tienen la misma amplitud. Lo que cambia es la frecuencia de descarga del potencial de acción. ¿Y eso impacta en qué? En la cantidad de neurotransmisor que se libera en la terminal sináptica, que se libera lo que se conoce como quantums, o sea que se liberan como la exocitosis de las vesículas genera una liberación de una cantidad determinada de neurotransmisores por potencial de acción que llega a la terminal. Por lo tanto, a medida que llegan más potenciales de acción, eso quiere decir que aumentó la frecuencia de potenciales de acción, más neurotransmisor se libera en la terminal. ¿Y esto qué quiere decir? Que en la possinapsis más receptores se estimulan, por lo tanto, más despolarización hay en esa sinapsis. O sea que, nuevamente hablamos de que la información es unidireccional en ese sistema nervioso. Acá lo relacionó con un receptor en el músculo. Ahora, también lo podemos, en vez de decir receptores, podemos hablar de esto que vimos recién, integración sináptica. O sea que una vez que se genera esa sumación espacial y temporal de la zona de recepción de las dendritas, la frecuencia de descarga de potenciales de acción en el cono axónico es el resultado de la integración sináptica. Y a su vez lo vamos a correlacionar con ¿qué? Que estamos integrando información y obviamente se genera la transmisión sináptica, que sería el output, o sea, la salida, que va a ser mayor cantidad de neurotransmisor dependiendo de la frecuencia de potenciales de acción. Y esto tiene que ver directamente con lo que se conoce como tipos de circuitos neuronales. Acá, fíjense que tenemos. Esto sería lo que tenemos acá, un circuito convergente. Muchas neuronas inervan una que integra la información. No siempre, a veces se dan en serie, otras veces no hay convergencia, sino que una misma neurona genera sistemas paralelos. Fíjense en este caso, son reverberantes. Una colateral estimula a la misma neurona que le estimuló. Eso quiere decir que este circuito está constantemente activado. O hay algunos circuitos divergentes, porque la señal que recibe una neurona recorre distintos caminos. O sea que, pero siempre parten de la misma forma de codificación.
Si hay aumento de la estimulación de esta neurona, hay más frecuencia de descarga, mayor intensidad de la liberación del neurotransmisor, más potencial de acción, más frecuencia de descarga. O sea que, nuevamente, hablamos que hay una forma en que se comunican esas neuronas de una manera ordenada. Hay una unidireccionalidad y una codificación a través de la frecuencia de potenciales de acción. Y eso también tiene que ver con que esa neurona, o cualquier célula del cuerpo, recuerden que estamos hablando del medio ambiente neuronal o poniendo el modelo de la neurona, pero esto se da en muchas células del cuerpo que constantemente están traduciendo y generando una señalización intracelular de esa traducción de la información. Que la información puede venir de mensajeros químicos, que serían acá, que se unen a canales o se unen a receptores de proteína G o a receptores de tirosinquinasa, o señales que vienen de la conexión con la adhesión a otras células, por moléculas de adhesión, o por cómo están unidas a la matriz extracelular. O sea que constantemente una célula, principalmente las neuronas, tienen mucha información. Y no nos tenemos que olvidar, pues siempre hablamos de la información de los ligandos ya sea hidrosolubles o liposolubles. Generalmente nos quedamos acá en esta, que es la más conocida, porque son los neurotransmisores, las hormonas, las citoquinas, que generan esas cascadas de transducción adentro de la célula, los segundos mensajeros, que tienen las proteínas quinasas, que tienen acción a nivel génico o de fosforilación de distintas proteínas, o también las que están ligadas a la conexión entre dos células o con la matriz, pero también hay toda una generación de señales mecánicas por la tensión que tiene cada tipo celular, dependiendo en la célula va a ser la tensión que pueda recibir. Hablamos de tensión, sería la deformación de la membrana, que es sensada por estructuras, principalmente del citoesqueleto. Entonces hay también fuerzas mecánicas que, también utilizando proteínas acopladas a proteína G, principalmente integrinas o canales que se abren por estas tensiones, generan una cascada de transducción que modifican el metabolismo o la fosforilación de proteínas de las células. O sea que tenemos que siempre pensar que toda célula está expuesta a un montón de señales químicas, mecánicas al mismo tiempo, y que toda esa cascada de señalización intracelular no son independientes, sino que esos mecanismos de señalización se interconectan. A veces convergen, como es este ejemplo, donde hay un receptor de proteína G y uno de tirosinquinasa que se están activando al mismo tiempo, y que muchos de sus sistemas convergen en el manejo del calcio, en el manejo de algunas fosfolipasas. Ahora, si ampliamos ese mapa, y tenemos idea de que una célula del cuerpo recibe información de hormonas, de citoquinas, de factores de crecimiento, de la misma matriz extracelular a través de las integrinas, constantemente, toda esa cascada de señalización, fíjense que esta red está constantemente activada y generando modificaciones metabólicas, o dependiendo del tipo de célula, puede generar secreción, o puede generar en una neurona que se genere, que aumenten o disminuya el potencial de membrana. Eso se conoce como crosstalk, porque ustedes siempre tienen que tener en cuenta que, si bien a veces se van por separado, o en los libros aparece como que una célula solamente fuera activada por angiotensina o solamente activada por adrenalina, en realidad una célula del cuerpo está siendo activada por muchos mensajeros y por muchas relaciones mecánicas. Las neuronas también. O sea que
siempre tener en cuenta que funcionalmente todas esas vías están interconectadas y que en el fondo lo que está pasando en una célula, el cambio que se da en una célula es dado por la integración de todas esas vías. Pregunta, ¿me van a preguntar todas estas vías? No. Lo importante es que tengan ese concepto, que no piensen, porque si no piensan, ay, pero es que solo la angiotensina produce esto, pero al decir eso, tenés que pensar en la situación particular y saber si no esa célula está siendo activada por angiotensina, por óxido nítrico, por una prostaglandina, todo al mismo tiempo. Entonces, el resultado, la respuesta de esa célula no va a ser la misma. La idea es esa, que siempre tengan en cuenta que se da este proceso de interconexión de los mecanismos de señalización que se conoce como crosstalk. Por lo tanto, cuando pensemos en una célula, tenemos que pensar en las corrientes iónicas, que generalmente el flujo neto de esas corrientes iónicas es cero, porque está esta bomba ácido de potasio ATPasa, que tiene un impacto sobre el gasto energético altísimo. Fíjense que entre el 20 y el 50% del gasto energético de la célula se va en el mantenimiento de la actividad de esa bomba ácido de potasio ATPasa, indispensable, mantiene, ¿se acuerdan?, al sodio funcionalmente impermeable, y al hacer eso está impactando ¿sobre qué? Sobre las fuerzas osmóticas, porque sabemos que el sodio es el principal osmólito activo. Por lo tanto, si deja de ejercerse la acción de esa bomba sodio-potasio ATPasa, ese sodio ya deja de ser funcionalmente impermeable. Se ingresa más sodio a la célula de lo que se está eliminando por la bomba sodio-potasio ATPasa, se retiene agua. Entonces ahí también pueden comenzar a aplicar ejemplos de lo que estuvieron viendo, qué pasa cuando no solo cambia la osmolaridad que impacta en la tonicidad del medio externo, sino también en la misma actividad de los canales y bombas de las células. Y eso impacta mucho más todavía cuando hablamos de las neuronas, porque todo esto que vimos, que puede haber señales excitatorias inhibitorias, toda esa sumación, todo esto implica un gasto energético, no solo de la bomba sodio-potasio ATPasa, sino que cada vez que hay frecuencias de potenciales de acción y grandes cantidades de potenciales de acción, mayor gasto energético en restablecer ese potencial de membrana. Por lo tanto, el sistema nervioso, la actividad neuronal, impacta muchísimo en el gasto energético. Fíjense que se habla de que el consumo del cerebro representa el 20% del consumo de oxígeno del cuerpo y el 25% de la glucosa. Y es solamente el 2% del peso corporal. Y cuanto más actividad neuronal hay, más aumenta estos porcentajes. Por lo tanto, hay un montón de mecanismos, que es lo que nosotros estuvimos hablando en el teórico pasado, creo, sí, del principio de energía libre y la aplicación de ese cerebro bayesiano, ese cerebro predictivo, que en el fondo lo que está haciendo, toda esa forma de codificar la información del sistema nervioso, es disminuir el gasto energético, porque esa forma de codificación predictiva del ambiente interno y del ambiente externo, ¿qué hace? Al generar esos modelos y aplicar ese conocimiento en lo que más posiblemente esté ocurriendo, está disminuyendo el gasto energético, que eso es lo que llamamos principio de energía libre. Y ese gasto energético se da principalmente en las neuronas corticales, ese sistema cognitivo que dijimos que en el humano es tan importante. La mayoría de las neuronas corticales son excitatorias, liberan glutamato, el principal neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso. Por lo tanto, podemos decir que hay un gran gasto energético si esas neuronas glutamatérgicas están constantemente activadas. Por lo tanto, esto del principio de energía libre, el procesamiento predictivo, disminuye muchísimo el gasto energético del cerebro. Y ahí entonces podemos hablar de lo que se llama neuroenergética. Y ustedes 2 o 3 cosas saben, porque
saben que la glucosa, la estudiamos como el sustrato energético obligatorio, seguramente lo han visto en bioquímica cuando vieron la regulación metabólica, que también puede utilizar como sustrato energético los cuerpos cetónicos, pero en situaciones muy particulares, momentos del desarrollo del individuo o en inanición. Ahora, cuando hablamos de neuroenergética, tenemos que aplicar que todas las células del organismo, cada una de las células del organismo, incluidas las neuronas, tiene un sensor de los niveles de energía, que es lo que ustedes seguramente vieron en bioquímica como AMPK. Y si no lo vieron en bioquímica, seguramente van a la farmacia y ven unos frascos así que dicen AMPK. ¿Qué es esto? Una AMP quinasa. Químicamente sigue el sensor de energía de cada una de las células del organismo. ¿Por qué? Porque esa quinasa, esa proteína quinasa, es activada por el AMP, por eso es una AMP quinasa. También tiene sitios de unión, pero cuando el AMP, que actúa en forma competitiva, o sea que cuanto más AMP hay en la célula, que cuando se genera AMP, cuando hay el cociente AMP-ATP es alto, ¿qué quiere decir? Que hay poco ATP y que ya se quemó todo y que entonces ese AMP aumenta, y cuando entonces aumenta el AMP, competitivamente se une a más sitios de esa AMP quinasa y fíjense que la activa en un promedio 1000 veces mayor que el ATP o el ADP. Cuando se activa esa AMP quinasa, activa en cada célula vías catabólicas que generan ATP, pues el sensor de baja energía en las células, desactiva las vías anabólicas, pero a su vez esa AMP quinasa, que es el sensor de cada célula, también puede ser modulada por distintas señales externas. ¿Qué señales externas? Mensajeros químicos, que a través del calcio pueden estimular la AMP quinasa, o algunos pueden inhibir la AMP quinasa. Después vamos a ver cuando veamos regulación de la ingesta, que las neuronas que regulan la ingesta, a través de la leptina y la insulina, tienen, fíjense, esos dos mensajeros, impacto sobre la activación de la AMP quinasa, o sea que cada célula del organismo tiene un sensor de energía, pero que a su vez ese sensor de energía es modulada su acción por distintos mensajeros químicos. Ahora, cuando hablamos específicamente de las neuronas y de la neuroenergética, no podemos dejar de decir que ese metabolismo de las neuronas es dependiente de la interacción con los astrocitos. ¿Por qué es dependiente? No sé si le dije independiente, es dependiente de la interacción con el astrocito. ¿Por qué? Porque acá tenemos la neurona. Fíjense, astrocitos vinculados específicamente, sobre todo las neuronas, las sinapsis glutamatérgicas que dijimos son el 80% de las neuronas corticales, son las que más gasto energético generan en el cerebro. ¿Y qué tenemos? Los vasos sanguíneos, esos capilares que están irrigando, y fíjense que del capilar pueden pasar a través del GLUT1, la glucosa, a el astrocito. En el astrocito se acumula glucógeno, que dependiendo de los requerimientos energéticos, puede escindirse, puede generarse piruvato, y del piruvato ese astrocito genera lactato. Y fíjense lo que pasa con ese lactato. Ese lactato tiene un intercambiador de lactato que conecta con las neuronas. Y a su vez, también este astrocito tiene la capacidad de metabolizar la glutamina que proviene del glutamato de la sinapsis. Entonces, fíjense que tiene un impacto a nivel metabólico y un impacto también en la eliminación del neurotransmisor de la hendidura sináptica. Es tan importante esta relación que por eso se habla de sinapsis tripartita. Ya no son dos, la membrana presináptica y la postsináptica. Cuando hablamos de neuronas glutamatérgicas, principalmente estamos hablando de una sinapsis tripartita, porque el astrocito
forma parte de esa sinapsis. Y es importante en mantener metabólicamente activa esa sinapsis a través de ¿qué? Del aporte de lactato. Obviamente que la neurona también tiene contacto con vasos sanguíneos y puede a través de GLUT3 directamente incorporar glucosa. O sea que ahí tenemos la interacción metabólica y también en la eliminación del glutamato de la hendidura, que se recicla glutamina y que esa glutamina pasa nuevamente a la neurona para la síntesis de más glutamato. Fíjense que es muy importante entonces la actividad de esta interacción entre las neuronas y el astrocito. Principalmente, como dijimos, con el glutamato. Pero no solamente tenemos esta interacción, recién dijimos, con aporte de lactato, que acá está en verde, ¿sí? El aporte de lactato a la neurona, y acá tenemos también la parte de cómo se regenera, se elimina glutamato y se transporta la glutamina para la resíntesis del glutamato. También, fíjense qué pasa, cuando esta actividad de las neuronas genera por esos potenciales de acción, potasio en el líquido extracelular. Esos astrocitos también tienen la capacidad de ¿qué? De eliminar el potasio que tiende a quedar acumulado en el líquido extracelular. Fíjense, elimina el potasio, o sea que por eso se le dice que tiene la capacidad de amortiguar el potasio. Esos astrocitos contienen glucógeno, que acá está, que es muy importante también en los casos de intensa actividad cortical, por ejemplo, en estas neuronas glutamatérgicas, y tienen la capacidad también de amortiguar el exceso de protones que se puede generar. Así que no es solamente por el aporte de lactato, por el reciclaje del glutamato, sino también por la amortiguación del potasio y del pH. O sea que es muy importante esa interacción entre el neurona y el astrocito. Entonces eso nos lleva a pensar en el tejido. O sea, cuando hablamos del funcionamiento, no tenemos que hablar del funcionamiento de la neurona, sino del funcionamiento del tejido nervioso, que es las neuronas más la glía. Y esa glía no es solamente los astrocitos, sino también los oligodendrocitos, las células de Schwann, que ustedes ya también las estudiaron cuando en histología estudiaron tejido nervioso y vieron cómo se forma esa vaina de mielina. Y el otro componente importante es la microglía. Todo esto es lo que conocemos nosotros como parénquima cerebral. Y en embriología estudiaron el origen de cada uno de estos componentes del parénquima cerebral, donde también tenemos incorporadas las células ependimarias, que vamos a referirnos en la próxima clase, en las células ependimarias. O sea que fíjense que tenemos las células que provienen del tubo neural y las células que provienen del ectodermo y las células que provienen del mesodermo. O sea que todo eso, todas esas células constituyen lo que se conoce como parénquima cerebral. Neuronas, glía, y fíjense acá tenemos otra parte muy importante que son los vasos sanguíneos, que nos vamos a referir en la clase que viene. Entonces nos queda hablar un poquito de la microglía, porque hablamos de los astrocitos, explicamos muchas de las funciones de los astrocitos y cómo se dan esas funciones, y cuando ustedes generalmente mencionan las funciones de la microglía, dice que son los macrófagos residentes, que hacen vigilancia en el sistema nervioso, que tienen capacidad de fagocitosis. Entonces tenemos que ver cómo, ¿sí? Nuevamente, cómo se dan esos procesos, no solamente decir cuáles son las funciones. Entonces, cuando hablamos de la microglía, que es decimos que tiene un perfil, porque vieron el origen, el origen no es el ectodermo, el origen es el mismo origen que las células del sistema inmune, por eso dice que tiene una firma de macrófago, tiene capacidad de liberar interleuquinas, factor de necrosis tumoral, o sea, varios mensajeros químicos propios del sistema inmune. Y son las únicas células reconocidas como células relacionadas con el sistema inmune en ese parénquima.
Entonces uno le relaciona directamente con defensa, con liberación, fagocitosis de desechos neuronales, secreción de esas citoquinas. Pero una función muy importante es lo que se conoce como vigilancia neuronal. Y esa vigilancia neuronal la hacen a través de esta capacidad, tienen una capacidad de movilidad muy alta, de contactar con las distintas partes de las neuronas, principalmente con los botones sinápticos, la membrana presináptica, la posináptica, las espinas, y también con los astrocitos, sobre todo en estas uniones, en estas sinapsis tripartitas. ¿Qué realizan en su actividad? Lo que se conoce como poda sináptica. Esa poda sináptica, posiblemente cuando estudiaron desarrollo del sistema nervioso en biología, estudiaron este proceso de poda sináptica, que sería cómo se van en el neurodesarrollo generando estos circuitos neuronales de los que hablamos. Entonces se generan más conexiones y esta microglía va eliminando muchas de esas conexiones. Por eso dice que se refina el circuito neuronal. Y también es muy importante en los procesos de aprendizaje. También esa poda sináptica se realiza a través de un proceso de fagocitosis de esas espinas. ¿Ven acá esto que está marcado con amarillo? Hay reconocimiento de algunas de las espinas por algunos elementos que después vamos a ver en el sistema inmune que se llaman complemento, y esas espinas son, entre comillas, fagocitadas. Estos procesos son parte de lo que se conoce como plasticidad sináptica. Entonces acá tenemos impacto de esa microglía cambiando el número de sinapsis que tienen, ¿ven? Al cambiar en las dendritas, estos que se llaman espinas dendríticas, están cambiando que el número de sinapsis que va a haber en esas dendritas. Y como dijimos, se da principalmente porque se exponen componentes en esas espinas que son reconocidos por esta microglía, y se genera una especie de fagocitosis de una vesícula que se forma. Por otro lado, dijimos que es importante en el proceso de plasticidad sináptica. ¿Y acá qué se está mostrando? Esta microglía libera un componente que en este caso, uno de los ejemplos es que puede liberar ATP. Ese ATP activa a los astrocitos que están en esas uniones, en esas sinapsis glutamatérgicas, a través de receptores específicos de ATP, y eso activa que se libere más glutamato que lo normal. O sea que fíjense cómo la presencia y la activación de la microglía está ejerciendo un efecto sobre la neurotransmisión. Eso es lo que se conoce como plasticidad sináptica, o sea que hay mecanismos a través de los cuales la sinapsis se aumenta la capacidad de transmisión o se elimina la capacidad de transmisión. Eso sería el proceso de plasticidad sináptica, que es súper importante en el neurodesarrollo y en el aprendizaje, cuando se conforman circuitos, nuevos circuitos durante el aprendizaje. Y entonces hay muchos procesos de plasticidad sináptica, principalmente ¿en dónde? En las sinapsis glutamatérgicas. Entonces, los dos más importantes son los que se conocen como potenciación a largo plazo y depresión. Cuando hablamos de potenciación, ¿qué se está diciendo? Que se potencia, que esa sinapsis se vuelve más eficiente ante los estímulos. Y eso se da si una sinapsis está siendo constantemente estimulada o los estímulos son muy fuertes. Eso induce cambios, cuando hablamos de sinapsis glutamatérgicas, en la interacción entre el glutamato y los dos receptores principales, que son AMPA y NMDA. ¿Qué quiere decir? Son receptores, tienen esos nombres. Uno de esos receptores está siempre bloqueado por magnesio. Resulta que cuando la estimulación es grande, es muy fuerte y repetida,
ese ion de magnesio se libera. Por lo tanto, quedan activados todos los receptores de esa sinapsis. Ingresan por esos receptores niveles de calcio importantes. Se activan las cascadas de transmisión vinculadas a la calcio-calmodulina. Se activan cascadas de señalización vinculadas a proteína quinasa C. Esos cambios generan cambios de aumento de exposición de los receptores, por lo tanto, hay más receptores en esa sinapsis. Cuando haya un nuevo estímulo, va a ser mayor el potencial postsináptico que se genera. También se generan efectos en la presinapsis, como se ve acá, no solamente en la postsinapsis, sino también en la presinapsis, y la activación constante de esta sinapsis, entonces, genera a su vez cambios, fíjense acá, de generación de espinas dendríticas. Se duplican las espinas dendríticas. Todo eso o aumenta la liberación del neurotransmisor, o aumenta la respuesta, o aumenta el número de sinapsis. Por eso se llama potenciación. Por lo tanto, esa sigla LTP de potenciación a largo plazo, todos estos cambios que se dan en esa sinapsis, ¿qué quiere decir? Que si inicialmente el potencial local que se generaba tenía esta amplitud, después de esas transformaciones en la sinapsis, fíjense que aumenta la amplitud de ese potencial local. ¿Qué quiere decir? Que ante un menor estímulo, esa neurona va a quedar activada. Por eso es un cambio plástico. En este caso, favorece la activación de ese circuito. Por el contrario, sí. Profe. Y eso queda, mientras se esté activando, se va manteniendo. Si uno deja de usar ese circuito, se puede ir perdiendo. Por eso son plásticos. Fíjense el concepto de plasticidad. Viene de eso. Y son remodelamientos constantes que se van dando en el cerebro. Por eso cuando ustedes piensen, estoy aprendiendo algo, estoy remodelando mi cerebro, se están generando estas potenciaciones a largo plazo en ciertos circuitos neuronales. Y fíjense lo que pasa si se dejan de usar los circuitos neuronales. Sucede el otro fenómeno, como los dos extremos, en el medio hay varios, pero no importa, mientras puedan reconocer que hay fenómenos que potencian la actividad neuronal y otros que deprimen la actividad neuronal, que se llama depresión sináptica a largo plazo, que sería lo opuesto. Cuando hay un circuito o hay una serie de sinapsis que cada vez se utilizan menos, esos estímulos de baja frecuencia hace que haya poco aumento lento del calcio en la postsinapsis, porque se utiliza poco esta espina dendrítica, por ejemplo. Eso lleva ¿a qué? A que se activen fosfatasas, se desfosforilan los receptores, o sea que en vez de exponerse, se internalizan. Por lo tanto, si llega una señal, cada vez menos va a ser transmitida por ese circuito, o sea que disminuye la sensibilidad. Posteriormente comienzan a desintegrarse la actina que hay dentro de esa espina que la mantiene viable, y se genera esto, que está acá, que se conoce como vesícula autofágica, o sea que esa espina dendrítica termina desapareciendo. Posiblemente puede venir una microglía y generar parte de esta acción eliminando y haciendo una poda sináptica. O sea que en los circuitos que no usamos se genera lo opuesto, la depresión sináptica a largo plazo. O sea que esto nos está hablando que nuestro cerebro constantemente está produciendo, dependiendo de la actividad neuronal, estos dos fenómenos de plasticidad. Por lo tanto, fíjense que estuvimos hablando de moléculas, organelas, células, tejido nervioso, y cómo ese sistema nervioso, dijimos, puede impactar en la experiencia. Estamos hablando de procesos celulares con explicaciones moleculares que son las que impactan en el aprendizaje. O sea que estamos, fíjense, dándole como un nombre molecular y celular a eventos de la experiencia de la vida de las personas. Y ni les cuento cuando por factores sociales esa persona está estresada,
ese estrés genera activación de esta microglía. Por lo tanto, hay como esa microglía, ¿se acuerdan que detectaba algunos marcadores en algunas sinapsis? Hay sectores del cerebro como el hipotálamo, el lóbulo frontal, que expone marcadores que hacen que esa microglía se active y haga poda sináptica. Pero hay lugares donde aumenta la interacción sináptica, como es en el sistema límbico. Por lo tanto, fíjense que el estrés genera que en la amígdala, que es el lugar donde se sensa el miedo, haya mayor actividad sináptica, y en los lugares donde podemos recuperar información necesaria, donde podemos evaluar la situación, como es el lóbulo frontal, disminuye la actividad sináptica. A su vez, si eso se prolonga en el tiempo, esa microglía comienza a aumentar la liberación de citoquinas. Se entra como en un estado de proinflamatorio de algunas estructuras del sistema nervioso. Y eso impacta en la liberación de factores de crecimiento, en el crecimiento dendrítico, disminuye la neurogénesis, sobre todo en el lóbulo frontal, impacta en la irrigación, y si a su vez aumenta aún más, fíjense que si ese estrés se mantiene, ese estrés es crónico, comienza a haber sinaptogénesis aberrantes, comienza a haber desregulación de otro evento importante en el que participa la microglía, que es la eliminación de desechos. ¿De qué desechos? Por ejemplo, de placas amiloides. O sea que, fíjense lo importante que es lo que hablamos de la salud neuronal y la homeostasis a través de ese medio ambiente, o ese ambiente neuronal, a través de la actividad de los astrocitos y de la microglía. Porque tiene impacto a todo nivel. Y como detalle, para que recuerden la importancia, que a veces decimos glía y decimos sostén, nutrición, ¿cuándo se comenzó a estudiar a la glía como algo importante? Cuando se estudió el cerebro de Einstein. ¿Qué se descubrió? Que no era que tenía más neuronas, tenía el triple de glías, de astrocitos, que una persona normal. Y ahí fue lo que primero que se preguntaron, estas celulitas tienen algo importante que ver con el desarrollo cognitivo. Y ahí fue que se comenzó el desarrollo de todas las líneas de investigación y de lo que hoy se conoce como las funciones de la glía. Y que son fundamentales en la homeostasis de ese ambiente neuronal. Y nos queda hablar un poco de, como acá dábamos el ejemplo, de los desechos y su relación con las placas amiloides, que ustedes ya deben saber que impactan en la demencia senil, en el mal de Alzheimer, o sea que tienen un impacto importante, y fíjense que hablamos de moléculas hacia el medio social, cómo es el impacto de la presencia de una molécula en una familia. Y entonces, bueno, para terminar de cerrar eso, lo que vamos a ver en la clase que viene, que incorporamos a todo esto que estuvimos viendo y vamos a hablar de unidad neurovascular, porque esto que estuvimos hablando, la relación de las neuronas, los astrocitos, y ya los nombramos a los capilares. Entonces, esto que hablamos de la función del tejido nervioso, y obviamente el sistema nervioso y su impacto en las conductas, en las relaciones sociales, también podemos hablar de esta red interactiva entre los pericitos, las células endoteliales, que vamos a ver particularmente en la clase que viene, la glía y las neuronas. También nos falta acá las células ependimarias. Entonces, volviendo a lo que habíamos visto, fíjense que estuvimos relacionando dentro de la regulación de procesos celulares algo del metabolismo celular, haciendo hincapié en las neuronas. En la destrucción de proteínas vamos a hablar particularmente la que viene, porque vamos a hablar de la regulación de los desechos y de la generación de radicales libres. Nos queda para la clase que viene. Potencial de membrana, las causas que le generan o mantienen, tipos biopotenciales, propagación, código neural, integración, plasticidad sináptica. Y dentro de las propiedades funcionales de los tejidos, hablamos principalmente del tejido nervioso y un poquito de lo que es el ambiente neuronal. Todo lo que nos queda en negro lo tenemos que ver entonces la clase que viene. Entonces voy a dejar de compartir en este momento. Bien, entonces la clase que viene terminamos de cerrar
esta parte, incorporando la circulación cerebral. Entonces, fíjense que parecen temas, cuando ustedes los ven en las guías de autoestudio, como que están todos separados, pero en realidad conforman un sistema. Es el principal sistema de comunicación con el medio externo. No los podemos desvincular de lo psico y de lo social. A ver, preguntas. Bien. Profe, Sí, lo de la poda neuronal no lo vi en ningún trabajo práctico. Es lo de la... poda neuronal. Lo No, de, no se da en el teórico, por eso en el teórico tomamos algunos temas que van en los laboratorios, en el trabajo, en los trabajos de la guía de autoestudio, los trabajos con los profes, y los vamos linkeando y les damos temas nuevos. ¿Vamos a ahondar en la poda más adelante o lo vimos ahora nomás? Sí, cuando veamos estrés, vamos a volver sobre la poda neuronal. Ahí les hice el adelanto de cómo el estrés, porque cuando veamos el estrés, que no va a ser una flecha que dice estrés, sino que hay una cascada de eventos que se resumen como estrés, vamos a volver a hablar de la poda neuronal. El viernes sí, el viernes es el teórico como siempre. Sí. Ahí no escucho. ¿Escucha? Sí, escucho. Dígame si me escucho, ¿vale? No, yo lo que le decía es que si le molestaría repetir el concepto de la plasticidad sináptica, que no me quedó muy claro. Ay, o sea, ¿podés escribirlo en el chat? Porque vos sabés que yo retumbo mucho y no te oigo. Bueno, ahí le escribo. Bueno, sí, ahora dentro de un ratito ya la subo, así van, la van revisando. Y de paso revisan, fíjense que no entré en el detalle del potencial de acción, porque ya lo han visto, sino que vamos aportando algunos procesos que a lo mejor en los libros no están o no los han visto en biología, o cuando hablaron de potencial de membrana en física, en química, en biología y en histología, algunos detalles a lo mejor no los fueron linkeando. Juan, al principio dice que todo lo que tenga que ver con los videos interactivos y con las lecciones, por favor comuníquense con Celina Scapini, que ella es la que trabaja eso en el aula. Profe, yo tengo una duda. Sí. Buenas noches primero. Yo con la bibliografía que dieron, la verdad siento que no he visto mucho de los temas que se tocaron ahora. Entonces, que la bibliografía es para lo que está en los trabajos prácticos, es solamente para ese trabajo práctico, no es para todo. Claro, entonces yo lo que tengo que hacer es fijarme qué es lo que se ve en la unidad temática y buscar por mí mismo cada Fíjense cosa. que No me fijo tanto en la bibliografía. Si no me sirve la bibliografía, capaz que ni siquiera la tengo que resumir, digamos. O no me ocupo tanto de eso. Y todo va a depender de la unidad temática. Todo va a depender de lo que vos estés evaluando, de cómo vas llevando tú. Si necesitas repasar potencial de acción desde la base, puedes empezar por el Campbell y repasar. Ahora, de cuestiones específicas, por ejemplo, de MP Quinasa, tienen subido un paper, creo que lo tienen subido, en la unidad temática 2. En bibliografía ahí tienen cosas muy básicas y algunas cosas que son un poco más específicas. Les vamos poniendo ahí que no está en la bibliografía, porque en la bibliografía de cada actividad le ponemos solo lo que hace a esa actividad. Después, ustedes cuando entren a la bibliografía en el aula van teniendo, por ejemplo, de algunos temas que sabemos que en los libros a veces no están tan profundamente trabajados, pero son importantes, entonces se los ponemos, no se los agregamos nosotros. Entonces andás fijándote en cada unidad temática, te van a ir apareciendo otros trabajos extras. Ok, sí, porque yo había visto, por ejemplo, en el Guyton me parece que habían un montón de cuentas, de fórmulas y todo eso en las hojas que habían pedido que leamos.
Ahora está, algunas de esas cuentas están. Lo que pasa es que no le podemos poner, estudien el cuarto párrafo de la hoja tal, el quinto párrafo de tal hoja, que les ponemos un capítulo de un libro, más o menos de qué página a qué página. Entonces, además uno va leyendo y va seleccionando la información dependiendo de lo que va necesitando. Pero no, si no sería imposible, tendríamos que ponerle Claro, no, sí, muy... no sabía si tenía que estudiar lo que me dijeron con eso, o si tendría que simplemente agarrar con pinzas los temas que voy a buscar y buscar aparte no solamente la bibliografía, sino que agarrar el libro, fijarme qué temas se van a ver y empezar a sacar yo. Como te digo, todo eso depende del nivel previo o de las materias que ya hayas cursado o que estés cursando. Porque cada uno de ustedes a veces están cursando histología ahora, algunos la han perdido histología, entonces van a tener que ir a lo mejor a revisar las células de Schwann y los oligodendrocitos, que hoy se los mencioné, porque sé que los estudian en histología. Entonces depende la población, ustedes conforman una población súper heterogénea. Entonces, por eso hablamos mucho de la autogestión del conocimiento, porque cada uno sabe lo que necesita. Entonces, es importante ese reconocimiento de lo que ustedes necesitan. Y en esos capítulos, y también dentro de lo que vos ves, si tenés el boron, el nivel de complejidad del boron es mucho mayor que el del Silverton. O sea que si es la primera vez y no tenés histología, te has olvidado de cosas de biología, podés comenzar con el Silverton, que es mucho más sencillo, esos capítulos generales, y después pasar al boron. Sería como que el Silverton está en una punta y el boron está en la otra. En el medio están el Gannon, el Guyton. Pero si ustedes se fijan, la mayoría dicen Silverton y boron. Profe, Sí. entonces, cuando en la bibliografía de los distintos puntos nos dan las páginas, más que las páginas, importa que leamos el capítulo. Chicos, como les digo, va a depender de cada uno de ustedes, de sus tiempos, de sus actividades. Tienen que estudiar todo, o sea, no les podemos decir, Claro, no, estudien yo este decía más gráfico, que nada este porque hay muchos párrafo. chicos que tienen distintas ediciones y preguntan, pero Sí, ¿de qué busquen el página a qué página? capítulo. No, el capítulo entero directamente. Y sí, nosotros le decimos el capítulo. Sí. Esa era la consulta, gracias. El boron es repro, es verdad, somos todos boronianos actualmente. Silverton es para el inicio es fantástico y después se tienen que transformar en boronianos porque es un libro que tiene unos modelos y unas explicaciones muy buenas. Pero sí, a veces sí, depende de la edición, pueden aparecer otras páginas, por eso les ponemos el nombre del capítulo y dice qué edición, y ahí tienen las páginas de esa edición. Pero si no, busquen, dependiendo de la edición que tengan, busquen el capítulo y el tema. Bueno, profe, me retiro yo. La dejo cenar tranquila. Bueno. Hasta luego. Bueno, nos vemos el viernes, chicos. Chao, profe. Cuídense. Chao, profe, gracias. Chao, chao, chao. Chao, profe, buena semana. Igualmente. Chao, profe, gracias.